Qué ganas de viajar, pero para eso vamos a tener que ahorrar un poquito, ¿no? Pero no es tan complicado como parece, sino ya veréis, porque vamos a ponernos manos a la obra. Esto se necesita papel y boli, ¿no? Métodos de antes, pero con un poquito de cabeza y sentido común. Juan Antonio Sánchez Parra, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Consultor que nos va a ayudar con métodos de ahorro más efectivos. Y en este caso, métodos de ahorro parte 2. Se nos quedaron así algunas cosas en el tintero, tenemos que recuperar y también decir que efectivamente la situación ahora mismo en España no es tan boyante económicamente, pero podemos seguir permitiéndonos algún capricho y podemos seguir ahorrando. ¿Cómo? Pues nos vas a dar las claves. Eso es. Buenas tardes, María, un placer, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y es que no solamente podemos, es que debemos darnos algún capricho necesario para esa felicidad interna y externa que tenemos que repartir hacia los demás. Y bueno, antes que nada decirte que, como siempre comentas, y yo aprovecho la ocasión para tus telespectadores aquí en El Bierzo, que si tienen alguna duda que os la hagan llegar, que estamos para ayudarles. Este programa hace muchas cosas buenas y en el espacio que me toca a mí, si podemos ayudarles a cualquier duda conforme a su economía familiar, satisfacerla mediante este medio, pues encantados de la vida. Y nosotros también, ¿no? Porque estamos viendo cómo la inflación lleva el ahorro en los hogares a números rojos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la gente ante estos titulares dice, madre mía, no voy a gastar, y de repente al mes siguiente pues es cuando cometen esos excesos. Hay que ser comedido, pero hay que llevar la cuenta día tras día. Tú nos has dicho que hay que ser muy constantes. Exactamente, ¿no? Siempre os hablo del método, ¿no? Que tenemos desde Win-Win Consultoría, 5 minutos al día que van a cambiar tu vida. La perseverancia es fundamental, pero también es la actitud. Sí, eso es cierto. Tenemos que tener la actitud y estar mentalizados para llevar a buen término ese cambio, ¿no? Ese cambio en nuestra vida, en nuestros hábitos, para que nos genere esa economía que sea mejor para nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Como dices tú. Pues mira, ahí estamos. Pues aquí los tenemos viéndolo, los consejos prácticos para la economía familiar, y en la parte 2, que el otro día hablamos del consumo de el frigorífico, por ejemplo, claro, hoy he traído pues otro electrodoméstico, rey o reina de la casa, como es la lavadora, ¿no? Ay, en ese sentido, lo utilizamos. Bueno, y aquí estamos viendo algunos consejos con respecto a ello que debemos llevar a buen término para ser más eficientes en el consumo, como por ejemplo el grado de la temperatura. Si la ropa no está muy sucia, evidentemente no es lo mismo poner la temperatura a 40 grados que a 60. Ponerla a 60 grados sin necesidad de ello indica un consumo mayor de hasta un 40% de la energía de consumo eléctrico en ese aparato en concreto. Fijaros cómo está hoy en día la electricidad. La luz. Y es que estoy viendo algo bastante interesante, evitar dejar conectados los cargadores del móvil o los portátiles, ¿no? Esto lo he puesto al principio. O sea, que puede equivaler más o menos a 112 euros al año. Anuales, sí, hay un estudio hecho. Madre mía. ¿Cuántos aparatos tenemos hoy en día? Y los dejamos enchufados. El móvil, no te das cuenta, la batería... tienes al 100%, pero lo dejas enchufado. La tablet... Los que tienen niños, ¿no? Las consolas que se quedan ahí cargando, muchos elementos del día a día digitales, porque vivimos en un mundo cada día más digital, claro. Pues fijaros, ese poco, o esas acciones significan 112 euros al año. Y no quiero dejar la oportunidad de decir, que me gusta mucho repetirlo siempre, muchos pocos hacen un mucho. Muchos pocos hacen un mucho. Como todo en la vida, al final. Muchos pocos hacen María. mucho. Es un dato interesante. Luego también el tema de la lavadora. Cada vez somos más conscientes, pero por lo que nos llega de factura al mes. Hay que intentar, pues, en ese sentido, tema electrodomésticos controlado, ¿no? Has hablado tú muy bien de este tema, María. Has nombrado un concepto que está demonizado hoy en día, que es la inflación, ¿no? Está por las nubes. A nivel europeo, en Holanda veíamos el 17%, nosotros parece que estemos contentos porque ha salido que estamos por debajo del 10%, que es la media europea, pero fijaros, no puede ser eso, es una inflación brutal y tremenda. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues, eso es genérico, la electricidad sabemos que ha subido mucho más de un 9% y es uno de los gastos importantes de la casa, o el gas, cuidado que viene otoño, invierno. Y tenemos que tener mucho control con esto, por eso elementos como el electrodoméstico, de la lavadora, ¿no? Pues lo que decíamos,
Ojo, también las cargas, muy importante. No hacer lavadoras, diferentes lavadoras y dejarlas a media carga. Claro. O al 80%. Hay un ejemplo que venía, que lo habéis visto en el escrito que habéis puesto compartido en cámara, que dice, una lavadora con una carga del 80% y una lavadora con una carga del 95%, esto lo llevas a términos anuales, o sea, una carga casi completa y dejarla en 4 partes, 4/5 partes, que son no cargarla del todo, significa un consumo de agua diferenciador de 1.800 litros anuales. Madre mía. ¿Vale? Y estos datos no están hechos al tuntún, son estudios realizados y comprobados y garantizados, ¿no? Son fuentes de donde he extraído la información que nos garantizan que esto es así, no crearos que es cualquier tontería. Volvemos a muchos pocos, hacen un mucho. Desde luego. Luego, vamos a hablar, claro, el día a día, la alimentación, pues es cierto que está oscilando, pues hay veces que alimentos básicos como la leche, los huevos, etcétera, es verdad que tienen pocas semanas en las que suben más o el menos, pero eso es lo básico, eso es lo que tenemos que llenar todos los días en nuestras despensas. Pero hay que mirar, hay que ir al mercado, comprar nuestros productos de cercanía, ¿no?, que suelen salir mucho más baratos. Sí, efectivamente, ¿no? Y de calidad, no podemos elegirlo todo solamente al precio, porque hay que comprar con calidad. Evidentemente estamos viendo que muchas familias hoy en día están comprando más marca blanca, evidentemente, porque su cesta de la compra sigue siendo la misma, pero el importe se ha disparado. Por lo tanto, hay que mirar las formas de consumo y, sobre todo, saber en lo que se gasta y cómo se gasta. Por eso también hay que tener un control, aunque sea boli, papel o en ordenador. ¿Recomiendas que podemos apuntar, por ejemplo, como dices, 5 minutos al día, hacer una estimación de esos gastos? Pues en las notas del teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o en una libretita. muy sencillo. ¿Cuántas veces vamos a hacer la compra a la semana? ¿Qué hacemos? ¿Una compra semanal? Mensual. O mensual. Hay personas que compran cada 15 días, o el pan cada 2 o cada día, pero son varias acciones que no comportan no el tiempo, sino el anotarlo. Si hacemos una compra semanal, por ejemplo, en el supermercado o en el mercado de abastos de aquí de Ponferrada, que bien bonito es, ¿no? Por ejemplo, pues una vez que has hecho la compra, anotas lo que te has gastado y cómo te lo has gastado. Lo apuntas y llevas un control y una gestión que debe ir ordenadamente apuntado, y para poder controlarlo, saber lo que te gastas, cómo lo gastas y poder gestionar ese coste, ¿no? Porque muchas veces gastamos cosas en comidas o no comida, pero relativo al tema comida o bebida, snacks, de todo, que hay veces que son insustanciales, exactamente, ¿no? Y ya si queremos aprovechar y encima hacer una vida saludable, pues todo eso nos puede sobrar. Lo que no nos puede sobrar es una alimentación básica, equilibrada, sana, y eso es algo totalmente necesario. Fundamental. Algo que nos podemos ahorrar también de vez en cuando, la gasolina, ¿no? Sí. Así hacemos un poquito más de ejercicio. A no ser que nos tengamos que hacer un viaje o traslado a un sitio que tenga bastante distancia, pero si no, andar es fantástico. Y aquí, en Ponferrada, en el Bierzo, está todo al lado. Una ciudad maravillosa para andarla. Claro. Y alrededor de Ponferrada también hay lugares fantásticos y sendas, como hablabais el otro día, si no me equivoco. Sí. Una senda de Bas, de los Romeros, que personalmente he tenido la oportunidad de disfrutarla junto a mi primo Marcos, que es una auténtica maravilla. Pero bueno, puedes caminar la ciudad, que todo está relativamente cerca. Evidentemente, también si es necesario el uso del coche lo puedes utilizar, o el transporte doméstico. Y recordamos que todo para estas cosas no solamente lo hacemos con la labor de poder optimizar nuestros recursos y disponer de más consumo y más dinero, sino también lo hacemos para crear una sostenibilidad, conciencia del medio ambiente. Estamos ayudándonos a nosotros y ayudamos a la comunidad, que es muy importante tener este concepto, interiorizarlo. Pues nos vamos a quedar con estas palabras que son súper importantes, y vosotros, si tenéis algún tipo de duda, escribidnos y lo resolvemos dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias, como siempre, compañero. Nos vemos en 2 semanas y seguimos apostando por ese ahorro económico, pero